Muy buenos días, profesor y compañeros de la asignatura Sociología del Arte. Soy Carelis González y hoy les vengo a hablar sobre el arte como enunciación. Pero antes de adentrarnos en el tema principal, me gustaría iniciar mi exposición conociendo términos que desconocíamos. Émile Benveniste nació el 27 de mayo de 1902 en París, Francia. Fue un profesor de lingüística francés en el Colegio de Francia entre 1937 y 1969. Benveniste creó el aparato formal de la enunciación. Uso de la lengua. Las condiciones de empleo de las formas no son, en nuestro concepto, igual a las condiciones de empleo de la lengua. Podemos decir que son en realidad mundos diferentes y podemos insistir en esta diferencia que implica ver las mismas cosas de otra manera. Consideramos que el empleo de las formas, parte necesaria de toda descripción, ha dado objeto a gran número de modelos, tan variados como los tipos lingüísticos de que proceden, pero muy distinta es el empleo de la lengua. Aquí se trata de un mecanismo total y constante que, de una manera o de otra, afecta a la lengua entera. La dificultad radica en captar este gran fenómeno, tan trivial que parece confundirse con la lengua misma, tan necesario que se escapa. La enunciación es el acto mismo de producir un enunciado, y no el texto del enunciado lo que es nuestro objeto. Esto se debe al locutor que moviliza la lengua por su cuenta. La relación entre el locutor y la lengua determina los caracteres lingüísticos de la enunciación. Podemos estudiar este proceso de tres modos principales. La realización vocal de la lengua es el más directo e inmediatamente perceptible, a pesar de que en general no se relacione con el fenómeno general de la enunciación. El acto individual por el cual se utiliza la lengua introduce primero el locutor como parámetro en las condiciones necesarias para la enunciación. Antes de la enunciación, la lengua no es más que la posibilidad de la lengua, ya que después de la enunciación, la lengua se convierte en una instancia del discurso, que surge de un locutor, forma sonora que espera un auditor y que suscita otra enunciación a cambio. Acto de apropiación de la lengua. Trata de introducir al que habla en su habla. Esto es un dato constitutivo de la enunciación. Gracias a la presencia del locutor en su enunciación, hace que cada instancia de su discurso constituya un centro de referencia interna. Esta situación se manifestará por un juego de formas específicas cuya función es poner al locutor en relación constante y necesaria con su enunciación. El locutor se apropia del aparato formal de la lengua y enuncia su posición de locutor mediante indicios específicos, por una parte, y por medio de procedimientos accesorios, por otra. Acto de alocución. Discurso generalmente breve que pronuncia una autoridad o que dirige un jefe o superior a sus subordinados con ocasión de un acontecimiento especial. Benveniste sostiene que el enunciador se sirve de la lengua para influir en el alocatorio, para lo que dispone de un extenso aparato de funciones. Acto de referencia. La referencia es parte integrante de la enunciación. La enunciación introduce al que habla en su habla. ¿De qué manera? Mediante las formas lingüísticas vacías y la expresión de la temporalidad. Indicios de persona. No se produce más que en la enunciación y por ella el término yo denota al individuo que prefiere la enunciación, el término tú al individuo que está presente como locutario. De igual naturaleza, la misma estructura de enunciación son los indicios numerosos de la ostensión, tipo aquí, entre otros. Términos que implican un gesto que designa el objeto al mismo tiempo que es pronunciada la instancia del término. Lo conocido por pronombres personales nos aparecen ahora como una clase de individuos lingüísticos. Este estatus procede del hecho que nacen de una enunciación de que son producidos por este acontecimiento individual.
Formas temporales. Los tiempos verbales cuya forma axial, el presente, coincide con el momento de la enunciación, forman parte de este aparato de enunciación. De la enunciación procede la instauración de la categoría del presente, y de la categoría del presente nace la categoría del tiempo. El hombre no dispone de ningún otro medio de vivir que el ahora, y de hacerlo actual más que realizarlo por inserción del discurso en el mundo. El presente formal no hace sino explicitar el presente inherente a la enunciación, que se renueva con cada producción de discurso. Interrogación. Es una enunciación construida para suscitar una respuesta por un proceso lingüístico, que es al mismo tiempo un proceso de comportamiento de la interrogación. Partículas, pronombres, sucesión, entonación, entre otros, participan de este aspecto de la enunciación. Intimación, órdenes, llamados, concebidos en categorías como el imperativo, el vocativo, que implica una relación viva e inmediata del enunciador y el otro, en una referencia necesaria al tiempo de la enunciación. Aserción. La aserción apunta a comunicar certidumbre, es la manifestación más común de la presencia del locutor en la enunciación. Enunciado y enunciación. Toda producción semiolingüística entendida en términos de enunciado puede ser abordada diferenciando dos distintos niveles de análisis. Nivel enuncivo corresponde a aquello que es objeto del discurso. Nivel enunciativo remite el acto de apropiación y puesta en funcionamiento del lenguaje. Arte como enunciación. Un gran porcentaje, por no decir todos, de los artistas utilizan su arte y obra para hacer una enunciación, llevar un mensaje al espectador, al público, y de esta forma lograr transmitir tristeza, agonía, sufrimiento, hambres, protestas a los gobernantes, felicidad, entre otros. Utilizando el arte como mensaje, siendo el artista el emisor y el espectador el receptor, de esta forma logran realizar la enunciación. Por ejemplo, en la pintura Manifestación, una obra imponente sobre tela del gran artista plástico argentino Antonio Berni. La obra data del año 1934 y su temática es la crisis de los 30. El desempleo, la pobreza, el nazismo, el fascismo y la guerra civil española, que tocaban de cerca los sentimientos de Antonio Berni. El retrato humano fue uno de los géneros más utilizados por este artista bajo técnicas muy diversas, siempre vinculado a su compromiso social, siendo uno de los artistas argentinos más característicos de ellos. El viejo guitarrista ciego es una obra que nos transmite una sensibilidad a flor de piel. Vemos cómo esta persona retratada por Pablo Picasso nos muestra una visión llena de decadencia vital. Debemos entender que es un reflejo profundo de lo que supone la mendicidad, la soledad, la tristeza, además de la ceguera. Todo esto se une en un sentimiento de pertenencia y sentido de esperanza hacia la guitarra. La guitarra o cualquier otro instrumento musical te aísla de las situaciones difíciles y te agarras a ello como sentido de vida. Picasso, en este instrumentista, quiere mostrar el contraste entre la dureza emocional que provocan todas las circunstancias vitales difíciles y el sentimiento de consuelo que provoca el instrumento. También podemos apreciar en la obertura 1812, una obertura romántica escrita por el compositor ruso Tchaikovsky en 1880. La pieza fue escrita para conmemorar la victoria de la resistencia rusa en 1812 frente al avance de la Grande Armée de Napoleón Bonaparte. La obertura se estrenó en Moscú el 20 de agosto de 1882. Y así como las obras anteriormente mencionadas, ha sido infinita la cantidad de obras que han sido enunciadas gracias a la teoría de Émile Benveniste.